Así, hola a todos y todas, ¿cómo están? Desde Preumat 7.0, la clase es particular del profesor Héctor y vamos a tocar o seguir avanzando con otro tipo de ratios. Acuérdense que hace videos atrás estuvimos viendo la liquidez y la rentabilidad, ya todos eh, ratios súper importantes, dos indicadores súper importantes, que la liquidez uno iba midiendo con cuántos activos iban a ser necesarios para seguir profundizando la liquidez de la empresa, ¿ya? Y también para cumplir con los pasivos de corto plazo, con las deudas de corto plazo, ¿ya? Si nosotros teníamos un alto eh, valor de liquidez de activo y ahí ya se empezaba a funcionar de mejor manera la empresa. Si nosotros íbamos a tener problemas desde la liquidez corriente, la liquidez ácida y todo eso, ahí ya íbamos a tener problemas con la liquidez, o sea, iba a estar como el efectivo de la empresa. Ahí íbamos a tener problemas con el activo circulante, ya, si tuviéramos que analizar la empresa. ¿Ya? Y la rentabilidad, que acuérdese que nosotros lo íbamos a analizar desde la rentabilidad de activo, más conocido como el ROA, la rentabilidad del patrimonio, más conocido como el ROE, y la rentabilidad de la inversión, conocido como el ROI, o rentabilidad sobre las ventas. O sea, si yo voy teniendo mayor venta, puedo financiar de mejor manera los activos de nuestra empresa. Los activos fijos, ya propiedades, maquinaria, todo lo que son como lo tangible y lo intangible, que puede ser un software, un pago de patente, desde el punto de vista ya de lo que no podemos ver, pero sí podemos utilizarlo para nuestro diario vivir dentro de la empresa. Entonces vamos a ir trabajando en base al mismo objetivo que hemos visto en los tres videos. Ahí ustedes pueden ir sacando sus recomendaciones, conclusiones y vamos a conocer por qué nosotros vemos los ratios que se llaman de actividad o de eficiencia y rotación. Tenemos que entender que toda empresa quiere basarse en cumplir con los mismos recursos, con el mismo capital, pero con reducido tiempo. ¿Ya? O sea, mientras más rápido se vaya tomando la rotación de los, digamos así, de los activos, del inventario, de las cuentas por cobrar, la organización va a saber cómo nosotros podemos ocupar esos recursos. Y de esos recursos, que lo importante ahí es que nos vamos a medir y vamos a establecer una diferencia entre eficiencia y eficacia, porque son conceptos muy parecidos, pero van a tener sus diferencias. Por ejemplo, la eficiencia es concentrarse en hacer un uso correcto de los recursos. Entonces se busca que la empresa logre los resultados con la menor cantidad de dinero y de tiempo para lograr resultados superiores. ¿No? Eso es lo que busca la eficiencia. En cambio, la eficacia, siempre se busca que la empresa pueda alcanzar las metas y objetivos, que en este caso puede que la empresa cuente con los recursos y el tiempo ya que no es tan necesario que sea rápido para que se cumpla la meta. Por eso que a veces se piensa que la eficacia va como a situaciones de largo plazo y la eficiencia va en situaciones de corto plazo, pero ahí va a depender de la mirada empresarial, ¿verdad? De la misión, la visión, los valores que tenga la empresa, para que ahí empiece a funcionar y se tenga como una parte de estos conceptos que siempre van a ser útiles, ¿ya? Principalmente cuando nosotros vamos a ir mostrando algunos ratios que van siendo como parte de la actividad eh, en la empresa, o sea, se va a generar por número de veces o también por días, por cantidad de días que ahí se va generando el movimiento del inventario o de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar. Entonces, y la idea es que estos indicadores nos van a ayudar a gestionar mejor los procesos. ¿Ya? Si mientras nosotros estemos como súper activos mejorando los procesos de la empresa, eso para nosotros va a ser lo ideal porque así vamos a tener desde los activos, vamos a tener también dentro de lo que es el manejo del patrimonio y también manejando el tema de las deudas, ¿ya? De los compromisos de pago, que en este caso va asociado a las cuentas por pagar, las cuentas que están relacionadas a los proveedores. Entonces acá, eh, y también entender que cuando nosotros nos medimos por eficiencia, actividad y rotación, buscan medir dentro del periodo
cuántos son los activos que se tienen en la empresa o la clasificación de activos que se va teniendo en la empresa, o también se puede ver cuántas veces en el año alcanza a rotar una inversión determinada, ¿no? Entonces, de repente una inversión en activos, cuánto se demora ahí en rotar, mientras más rápido sea, a veces mejor, porque así se va renovando ese stock, ¿sí? En el caso que fuera los inventarios o si fuera las cuentas por cobrar, mientras los clientes vayan pagando, eso después se va utilizando esa liquidez para eh, ir profundizando un poco sus procesos de ir obteniendo más activos, o sea, más liquidez en el caso de los activos circulantes o activos corrientes. Entonces, todo eso ahí se va como trabajando dentro de eso, entre otros detalles más. Acuérdense que como le digo siempre en mis videos, cada profesor, cada persona que está ligada a la finanza va a tener su interpretación que se puede ir agregando a lo que yo digo o podemos ir diferenciando, pero lo importante es que esas rotaciones que van siendo a veces por veces o por días, y a veces uno ocupa más los días, eso sí vaya en progreso y en relación con las ventas. ¿Ya? El inventario, por ejemplo, siempre va relacionado al tema de las ventas, el tema de los clientes, ya que son las cuentas por cobrar. La idea es que los clientes que se dediquen, sí, teniendo el capital obviamente, a cumplir con, a disminuir un poco los deudores por estas cuentas, ¿ya? Que puedan ahí cumplir con sus pagos en los periodos o plazos establecidos y las cuentas por pagar, los proveedores ahí con la empresa también puedan pagar en el plazo que corresponde y se siga teniendo una buena relación, ya también por veces o días, ya de que se ingresa todo eso. Entonces, y lo importante acá, chiquillos y chiquillas, es que obviamente si la empresa quiere vender más y más, tiene que aumentar su inversión o los activos. O sea, tiene que ahí generar un aumento de los activos. O sea, al final es como de las mismas rentabilidades que se pueden lograr, tiene que arriesgar. O sea, va a tener un riesgo igual, ¿ya? De querer vender más y más y de poder arriesgar un poco el tema de los activos para así generar mejores ventas y mejores ganancias, mejores beneficios o mejores utilidades para la empresa, ¿ya? Para eso va este tema de la actividad, eficiencia y rotación, ya como tipo ratio financiero. Y vamos a ir mostrando cuáles son esas fórmulas. Siempre nosotros vamos a tener en primer lugar un ciclo financiero. Y ese ciclo financiero va clasificado en el ciclo operativo menos el ciclo de pago. ¿Ya? Tienen que entender que el ciclo operativo es desde cómo nosotros tenemos como empresa la materia prima, se va siguiendo como los productos en proceso y después se va estableciendo el producto ya terminado, ya en 100%. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, de las materias primas, si yo quisiera hacer, fabricar un pan amasado o una dobladita, yo necesito tener la harina, necesito tener la levadura, necesito eh, tener incluso la sal, tener todas esas cosas para después tener producto por proceso, ¿ya? Yo tengo la maquinaria suficiente o los hornos suficientes para ir preparando este pan, generando como el almoldazamiento de ese pan, ya, todo el proceso que conlleva hacer un pan, y después ya el producto terminado ya sería la dobladita, el pan amasado que se pone a la venta. Entonces, todas esas cosas van en el tema del ciclo operativo. Y en el ciclo de pago ya es que las personas obviamente cumplan, principalmente los proveedores, con comprar el producto, o sea, o por generar los procesos correspondientes de compra-venta o compra y pago, ¿ya? Entonces, todas esas situaciones tenemos que tenerlo claro y eso el ciclo financiero lo especifica ya de súper buena forma, ¿ya? Ahí pueden buscar la definición si ustedes quieren, pero va un poco a eso. Puede ir dedicado al tema del tiempo o como puede ir dedicado al tema de este proceso que le hablo yo, ¿ya? Entonces, tiene que ser un proceso completo de una empresa, o sea, es como que si yo tengo la materia prima, yo proceso esa materia prima, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero vender telas de cortina, yo proceso esa tela, hago las costuras, los detalles suficientes, los vinilos, toda la cuestión, y ahí ya lo tiro como producto final y ahí ya lo ofrezco a las personas, ya principalmente las casas que utilizan cortinas o departamentos que utilizan cortinas. Entonces ahí con eso ya nosotros podemos tener
periodo de financiamiento o un ciclo de caja, ¿ya? Porque lo ideal es que las empresas tengan buenos ciclos de caja, ¿no? No tendría sentido tener un bajo ciclo financiero porque al final se perdería ahí de ganar, perdemos de vender y al final podemos ir a la quiebra. Entonces, eso ya es más problema, ¿vale? Entonces, y en la rotación de inventario, que acá, chiquillos, no les voy a mentir, acá he visto, chiquillas, he visto varias fórmulas que uno va por las veces, uno va por los días. Acá lo que quiero ir estableciendo es por la cantidad de días, ¿ya? Entonces, 360 es por el año comercial. De repente pueden que la fórmula salga 365. Pueden ocupar la que ustedes quieran o según el profesor allá de su instituto, universidad, o cuando estén haciendo el trabajo que le pregunten ya si lo trabajamos con año comercial o año completo, ya 365 días, y ahí ya nosotros le damos como la forma para resolver la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar, ¿ya? Entonces acá recuerden que el costo de explotación, eso va a estar partido por costo de explotación o más conocido como costo de venta. Acuérdense que los balances de estados resultados según el rubro van cambiando los nombres, entonces tienen que estar ahí súper alerta y saber leer bien un balance de un estado de resultados para que no se equivoquen y dividido por inventario, ¿ya? De repente hay veces que sale inventario promedio, ¿ya? Toda la nomenclatura de los libros hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Por eso yo le digo, yo no soy el dueño de la verdad. De repente en otros videos quizás van a haber distintas conceptualizaciones, pero por lo menos deberíamos llegar al mismo resultado, ¿ya? Así que, pero por lo menos yo lo quiero basar así y bueno, ahí estamos calculando como los días en que la existencia de una mercadería tengamos sin necesidad de cubrir o sea, de producir, perdón, o de cubrir o de comprar, ¿ya? Eso es más que todo porque de repente hay veces que empresas, ¿no? Según el tipo de industria, se rotan rápido, como también hay industrias que se demoran más en generar ese proceso, ¿ya? Entonces, depende ahí de, ¿ya? Porque nosotros no podemos comparar la industria automotriz con la industria farmacéutica o la industria a veces del mismo retail o de los supermercados, no es lo mismo. Entonces, o la industria minera, no es lo mismo. Entonces, ya, entonces todo eso va a ir cambiando. Después la rotación de cuentas por cobrar, o que va asociada a los clientes, a veces según hay ratios que te hablan de cliente, o te hablan en los balances, estados resultados de cliente, va mostrando el número de días que las ventas permanecen como cuentas por cobrar, ya eso significa esa sigla, y cuánto es el plazo de pago promedio que se le otorga a los deudores. Entonces, se supone que siempre las casas comerciales quedan deudores que porque pagaron en cuota y todo eso, y eso tiene que cumplirse con los pagos. Si no se cumple con los pagos, ya hay ya más problema porque vamos a tener ahí una merma, un problema, y eso tiene que estar solucionado en la brevedad posible, porque si no, ahí después, si sigue aumentando esos costos, al final voy a tener más deuda que activo y ya ahí sé que podríamos generar ahí un problema mayúsculo y que ahí, si no, así no quiere que la empresa sea de la quiebra. Entonces, eso hay que tener, manejar bien esto, ya porque ahí la idea es que los activos, ya sea desde el circulante o no circulante, o corriente y no corriente, no tengan que disminuir mucho y tengan que aumentar los pasivos. Entonces, ir manejando un poquito esa proporción. ¿Ya? Y acá lo que hay que tener cuidado es que esto sería año comercial, 360 días, partido por ingreso de explotación, que es lo mismo que ingreso por ventas, y eso partido por las cuentas por cobrar, o sea, como le digo a los clientes, ¿ya? Entonces, va haciendo como esta forma, por eso aparece con paréntesis, ¿no? Para que tengan cuidado con el manejo de las fracciones. Y ahí, como les digo, hay veces que los textos van a salir de otra forma, que es como lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, otros lo van a ver por vez, otros lo van a ver por día, pero lo importante es que ahí se logre el objetivo que es estar hablando o estar calculando en base a cómo es la actividad de la empresa, cómo va a ser su eficiencia y la rotación de días ya, o de veces ya para que la empresa tenga un buen trabajo o una buena organización eficiente de los activos o de la inversión ya más en lo concreto, ya lo global.
Después ahí le muestro las cuentas por cobrar, esta rotación de cuentas por cobrar de los proveedores y obviamente se trabaja principalmente en análisis con el pasivo circulante. Entonces aquí sería lo mismo 360 días, ahí tomando el costo de ventas o costo de explotación, partido por las cuentas por pagar asociado, como le digo, a la parte de proveedores. Entonces, eso a medida que uno va viendo como los giros o la cantidad de días que las personas, o en este caso los proveedores mismos, le cumplan con la empresa. Entonces, eso también puede ir ayudando a que ese ciclo de caja o ciclo financiero sea bajo. Eso es lo que se busca para que la rotación de caja, que lo voy a explicar un ratito, sea alta, no sea al revés, porque si no, ahí, si estoy teniendo una rotación de caja bajo, ahí el tema es que va a tener la rentabilidad muy baja. Entonces, eso tampoco para la empresa ayuda mucho. Entonces, eso tenemos que ir ahí trabajando de a poco y es, como le digo, ir analizando dato por dato, pero que todo ahí vaya cuadrando por año, ¿ya? Entonces, eso principalmente. Y la rotación de caja, como le digo, ya que es más como ligado al efectivo, acuérdense que dentro del balance, en la parte donde sale disponible, lo mismo que efectivo o equivalente del efectivo, exactamente lo mismo, pero principalmente yo necesito de ese ciclo financiero para ir generando la división y con eso ahí se me va generando la rotación de veces o la rotación si lo quiere tomar como eh, por día, pero acá principalmente se ve por veces en que te va a ir generando esta rotación de caja, ¿no? Esta rotación de efectivo sumado justamente a todo lo que va al ciclo financiero, todo lo que va incluido en los inventarios, se va como un poco a eso. Y lo otro es la rotación de activos, que siempre ahí se toma el ingreso por venta dividido por el total de activos, o sea, cuánto va a ser las veces que los activos se van generando para ingresos por venta. O sea, cuánto sería mi cantidad de activos para que después, obviamente, generando el ingreso por venta, sería lo que tendría que estar rotando y siempre ojalá que esas rotaciones sean, eh, a veces yo diría que más rápido, pero va a depender según la empresa y lo que estamos ofreciendo en el mercado, ¿ya? Todo eso va a depender. ¿Ya? Porque de repente yo puedo tener mucho activo, pero si no le doy una buena rotación, me va quedando después como merma el inventario, las cuentas por cobrar. Entonces, tiene que ser ahí, ojalá, lo más óptimo posible para que así esa rotación de activo ahí funcione y no tengamos problemas. Estaba viendo mi calculadora para empezar ahora a ir obteniendo las respuestas. ¿Ya? Acuérdense que vamos a trabajar con el mismo balance que hemos hecho siempre los videos anteriores. Pueden pausar el video, suscribirse a mi canal. Agradezco a los 86, 87 personas que se han ido conectando. Falta mucho camino para que lleguemos a los 1000 suscriptores o sobre 1000. ¿Ya? Ahí se lo agradecería un montón que puedan ir pasando el video ya de generación en generación, personas que ahí quieran compartir su experiencia porque, claro, o sea, como le digo, no soy el dueño de la verdad, pero siempre uno va como viendo los números y cómo vamos a ir trabajando las matemáticas en base a este tipo de fórmula. Entonces acá, pues, acuérdense que deudores por venta, que son cuentas por cobrar, eso se los dejé anotado, y la existencia, recuerden que cuando hablamos de existencia, eso tiene que ver con inventario, ¿ya? No lo olviden eso. Entonces, aquí vamos a ir viendo nuestro primer cálculo. ¿Ya? Recuerde que ahí está el pasivo patrimonio, después acá el estado de resultado y partimos con el cálculo. Entonces aquí vamos a partir con, aquí estamos comparando, chiquillos, eso se me está olvidando, el 2001 con el año 2000. Entonces vamos a hacer este cálculo, vamos a llevar las fracciones y vamos a tomar esto de la siguiente manera. Entonces serían los 360, vamos a colocar el paréntesis y vamos a ir colocando los resultados respectivos, que en ese caso están hablando de costos de ventas o costo de explotación. Entonces eso lo tengo siempre en el estado de resultado. Aquí está, costo de explotación. Si yo lo veo para el año 2001, ¿ya? Yo voy a hacer los análisis del año 2001 y ustedes ahí pueden hacer en sus casas después del año 2000, ¿ya? Pero la idea es ocupar
las mismas nomenclaturas. Entonces ahí, por ejemplo, sería 618.807.610, que lo vamos a pasar para acá. 18, o sea, igual tenemos un costo muy alto de ventas, según este ejemplo que siempre hemos sacado para ir viendo cada ratio. Y los inventarios que lo vemos en el balance, lo vemos aquí, ¿ya? Entonces aquí lo vemos, sería 28 millones, perdón, lo estaba anotando acá, 28.942.000 y 146. O sea, perdón, 496. Entonces ahí 496. Entonces, si yo voy como ejecutando el proceso, voy a 118.807.610 partido por 28.942.496, y esto me estaría dando un 11,02, si lo tienes que 0,15, entonces ahí solamente el cálculo para que ahí lo dejar un ratito, ese es solamente el denominador compuesto que estamos calculando. Entonces esto sería de la siguiente manera, si lo resolvemos paso a paso, sería 360 días y dividido por 11,02. Entonces ahí a eso, los 360 días partido por 11,02, y esto al final me estaría dando 32,66, lo podemos buscar 32,67, o sea, ¿ya? Pero como nosotros necesitamos un dato más concreto de esto, al final se estaría tomando 32 días, ¿ya? Eso se estaría tomando, ¿ya? Entonces ahí, para ir llegando un poquito al tema de la letra nomás, pero ahí, ¿ya? Entonces al final nosotros podríamos necesitar de una rotación de inventario de 32 días para que así todo este proceso pueda ir como funcionando, ¿ya? Y así ya empezar ya a ir incorporando como otro tipo de procesos, pero como les digo, siempre va a darse de esa forma, ¿ya? O sea, estamos ahí analizando, entre paréntesis, lo que estoy analizando, que es el año 2001. Después ustedes podrían hacer el del año 2000, ¿ya? Entonces, con la misma idea, ya con las mismas situaciones, ya del balance de estado-resultado. Entonces, ahí vamos a tomar ahora el ingreso de explotación o ingreso por venta. Entonces, en este caso, vamos a ir sacando eso del estado de resultado. Entonces, recuerde que aquí está nuestro estado de resultado y fíjese que era 387 millones. Vamos a anotar acá, 387 millones. mm, 976.000, 469, 469, ¿ya? Y después tendríamos que irnos a ver la parte ahí, chiquillos, de nuestras cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar, nos vamos al balance, aquí está por deudores por venta, ¿ya? Y eso sería 36.666.000. Vamos a anotar abajo, 666 y 146. Y lo notamos acá, 146. Entonces, vamos generando lo mismo, ya vamos generando nuestra división, ya vamos a ir generando para que ahí vaya cuadrando el año comercial 360. Ojo que ahí los resultados pueden variar entre el 360 y el 365 si lo toman con año completo. No crean que van a dar lo mismo, puede que es similar, pero no crean que va a dar el mismo resultado. Por si acaso, para que todo depende ahí de lo que estemos ahí dispuestos a calcular y según los datos.
y después 36.666.146. ¿Ya? Y me estaría dando un 10,58. ¿Ya? Entonces el 10,58 y ahí después 360 dividido en 10,58 me estaría dando 34,0264. Ya podría bajarlo en 34,03, pero al final eso sería una rotación de 34 días que ahí deberían las personas estar dispuestas a pagar, o sea, cumplir con los procesos de las cuentas por cobrar, cosa que igual está dentro de lo posible, ¿ya? Entonces, y- ¿ya? Para que me quede ahí como icono. Entonces, y ahí estamos, como le digo, calculando lo que es el 2008. Entonces, ahí espero que ahí se entienda cómo vamos sacando los datos. Recuerde que ahí era el ingreso por ventas dividido por las cuentas por cobrar, ¿ya? Por eso ahí me salté la fórmula, ahí yo lo dejé expresado con la fórmula en el primero, lo que es la rotación de inventario, pero el otro ya fui anotando los datos directamente. Y lo mismo pasa por el costo de venta, ¿ya? Esto para sacar las cuentas por pagar. Entonces acá nuestro costo de explotación, costo de venta es este dato que estaba aquí, era 318.807.610. Y acá nos vamos a ir a la parte de los pasivos, ¿ya? Del pasivo de las cuentas por pagar. Entonces acá ahí me sale cuentas por pagar, entonces, y voy a pintar eso como el dato que estamos sacando de el año 2001. Entonces, y ahí sale, por ejemplo, obligaciones con banco de corto plazo, pero siempre se ve en la parte de pasivo corriente o pasivo circulante. Por lo tanto, aquí documentos pagar, ya, pero estaríamos tomando las cuentas por pagar, que sería 71 millones. Vamos a anotar acá 71 millones. mm, 353. ¿Ya? Ahí, para que se vayan fijando muy bien los datos. 353.952. ¿Ya? 952. Entonces ahí vamos generando esta división, o sea, los 318.807.610. Eso va a estar dividido por 71 millones, las cuentas por pagar, 353.952. Y esto me estaría dando un 4,46, después viene un 79 y varios dígitos, entonces podríamos bajarlo un 4,47. Entonces esto, si seguimos trabajando la idea, sería los 360 días dividido por 4,47. Y ahí, 360, 4,47. Y eso sería, en este caso, 80,54. ¿Ya? Pero en ese caso vamos a tener que aproximar, podríamos aproximar la 81. ¿Ya? Entonces ahí por el 5, ¿ah? Ojo, ya yo estoy aproximando 80 a 81, perdón, por el tema de la aproximación nada más. Entonces eso significa que estos clientes o estos proveedores se demorarían 81 días como máximo, ya para que me cumplan con los procesos con la empresa de los pagos. Entonces de ahí uno empieza como a ver todo este proceso ya más práctico de cómo ir como clasificando estos términos para que se entienda que lo estamos viendo por año comercial. Si usted lo quiere dividir por 365, ¿acepto? Cada uno de las rotaciones lo puede hacer. Siempre, como le digo, le va a dar un detalle distinto, ¿ya? Puede que ahí cambien un poco los resultados, pero lo importante es ya cuando nosotros empecemos a expresar lo que es el ciclo de caja de efectivo, o también CCE significa ciclo de conversión del efectivo, eso también significa CCE. Entonces lo vamos a llevar nuestros procesos acá.
¿ya? Entonces lo vamos a sacar de aquí, pero para dejarlo aquí, ¿ya? Para tener los datos más frescos. Entonces, ahí ya, si nosotros vamos a ir manejando la fórmula, voy a copiarlo de nuevo, pero es principalmente por los reemplazos, porque acuérdense que estamos viendo por la cantidad de días. Entonces, aquí nuestra rotación de inventario, que estamos tomando 32 días, la rotación de las cuentas por cobrar, que estamos tomando 34 días, pero en este caso estamos tomando las cuentas por pagar, que son 81 días. Y acá nos va a pasar algo que vamos a tener, hay muchos problemas. 32 más 34, esos son 66, pero si yo voy considerando los 81 días, ya son 15 días negativos. Entonces, estoy teniendo problemas principalmente porque estoy teniendo un alto problema por las cuentas por pagar, ¿ya? Y esto es malo para la empresa, ¿ya? Porque de repente, en tema del inventario, la dotación de las cuentas por cobrar, es principalmente porque estoy teniendo, a pesar de tener alta venta, pero me faltan clientes por pagar. Entonces, eso también deberíamos, o sea, deberíamos uno pensar que este indicador, en este caso del ciclo operativo, debería subir más y nuestras deudas, en este caso el trabajo con los pasivos corrientes circulantes, debería bajar las deudas. Entonces, deberíamos mejorar la parte de activos para disminuir lo que son los pasivos, lo que son las deudas. Entonces, porque igual me está dando un resultado negativo, entonces los cálculos, salvo como le digo que sea una diferencia de fórmula, ahí usted en sus casas pueden ir en los comentarios, pueden ir revisando un poquito toda esa situación, pero se da cuenta que mi ciclo de conversión de efectivo no es bueno, es malo para la empresa en el año 2001. Entonces, tendríamos que generar la comparación sí o sí con el año 2000 para ver si eso contrarresta o corresponde o no con lo que estamos analizando. Si no, al final eh, vamos a estar en serios problemas porque ya me está dando una rotación de cuentas por pagar muy alta. O sea, a pesar que en libros de administración o libros de finanzas siempre hay un reclamo que dice que uno para la empresa tiene que alargar las cuentas por pagar tanto que sea ese plazo, ¿ya? Pero de repente ese alargamiento de plazo de repente puede estar relacionado ya a otro tipo de factores. Entonces, pero si yo estoy ahí teniendo una rotación que quizás o de los clientes, claro, esta podríamos empezar a dar como un mayor análisis, ¿no? De las cuentas por cobrar. Pero el inventario a veces si uno lo rota rápido, ya puedo ir generando ahí liquidez. Entonces, eso también lo que tenemos que ir analizando. Como digo, cada empresa tiene su mundo, por eso es que ahí me interesa que ustedes vayan comprendiendo según el rubro y cómo nosotros podemos ir comparando el tema de la empresa para así nosotros ir manejando este tipo de rotaciones y cómo se van dando en torno a los días, ¿ya? Porque siempre el ciclo de conversión de efectivo se va midiendo por días. Entonces, eso debería ser un valor positivo y debería ser que se recupere en un plazo muy pequeño, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me dedico a hacer el proceso de la rotación de caja, no me va a servir de nada porque ya me va a dar un valor negativo. Entonces, no podría hacer la rotación de caja y solamente tendría que hacer solamente la rotación de activos, que ahí podríamos analizar también para el año 2000 cómo va a ser esta rotación, si estamos manejando bien estos activos o no. Entonces, en el año 2001 obviamente. Entonces, acá, si nosotros vamos analizando este tema, ¿ya? Como le digo, da como para pensar, ¿ya? Porque este ciclo
financiero nos dio negativo, ¿no? Nos daba como para un abanico de cosas. Entonces el ingreso por venta, recordemos que lo tenemos acá, 387.000, o sea, 387 millones, perdón, 9, 6 parece que es, claro, 469. Y a eso lo tenemos que dividir por el total de activos. ¿Ya? Este total de activos, que en este caso lo tendríamos que buscar aquí. Aquí está el total, nuestro total de activos para el año 2001. Y significa que igual es alto. Sería 341 millones. 521.313. 521.313. Y ahí ya vamos a generar nuestra división. Entonces vamos a ver cuánto es lo que se está generando. Y eso sería 341, 521.313. Ajá, y me estaría dando un 1,1360, sería ahí, o sea, ojalá 1,14, que en este caso estaría en veces, a pesar que uno podría pensar también que siempre o se maneja en veces o se maneja en días, dependiendo ahí, por eso lo voy a colocar entre paréntesis, pero a lo que voy es que se está rotando una vez, o sea, está teniendo una rotación muy rápida, pero igual es preocupante que el tema de las ventas, a pesar que es alto, está concentrado con un alto costo. Era lo que hablamos nosotros con la rentabilidad en el video pasado, ya que de repente estamos teniendo mucho costo de explotación, mucho costo de venta, que al final nos está haciendo que todo este proceso eh, no lo estemos manejando bien en torno a los activos y a la utilidad o a la ganancia neta. Entonces, eso, si nosotros lo vemos con todo lo que hemos hecho, ya de partida de rotación de caja ya me quedaría como, para este caso me quedaría inválido porque me está dando negativo, entonces estoy obligado a colocarle una X. No lo puedo hacer. Pero eso no significa que en los demás ejercicios te suceda, no lo pueda aplicar. ¿Ya? Eso, todo lo contrario, todo va dependiendo. Cada empresa va teniendo su comportamiento y puede que ahí usted aplique sus procesos, ¿ya? Y faltaría solamente comparar usted con el año 2000, usted puede hacer como los mismos cálculos, ya con las mismas fórmulas que hemos hecho acá, cómo usted puede llevar esos días. Pero dónde se generó ahí el detalle lo llevamos acá. Ahí donde se generó el detalle, las cuentas por pagar. Entonces ahí ya fue un problema porque, claro, o sea, uno espera que esta rotación debería ser más baja, pero sin embargo ahí nos dio un resultado muy alto en cuanto a días y ahí ya haciendo la diferencia ya no, nada que hacer. O sea, entonces ahí lamentablemente tendríamos que cumplir con esos procesos de, para la empresa o la organización manejar eficientemente mejor los activos y manejar nuestras políticas de pago, o sea, no generar tanta deuda o no atrasar la deuda, porque si la atrasamos ya lamentablemente vamos a tener ahí esos problemas y pues ahí lo coloqué ahí con flechita para que se entienda que ahí donde está el asterisco o la marca que le dice, ahí donde está el problema, pero también el tema de los clientes también, ahí deberían las personas recuperar más estrictamente el tema ya para los pagos, ¿no? Entonces va a conjugar un poco eso, ¿ya? Así que de ahí no podemos hacer mucho porque la rotación de cajas, si es negativa, no está rotando nada, está generando pérdida, entonces eso tampoco es muy bueno y la rotación de activos para esta empresa es una vez, está rotando una vez por día o una vez, entonces no tiene como mucho sentido. Entonces, ahí, como le digo, hay rubros que rotan muy bien la rotación, otras no bien, pero esto solamente como el tema de los ejemplos, ver el tema de las fórmulas, pero como le digo, o sea, la idea es que no se generen problemas con el inventario, no se generen problemas con las cuentas por cobrar. Entonces, todo va a depender de cuál ejemplo estemos trabajando, ¿ya? De eso va a depender. ¿Ya? Así que por lo menos
me despido y bueno, ahí trabajen con el año 2000 para ver cómo van siendo como estos casos y ahí ya en los comentarios ahí me van escribiendo, pueden pausar el video y pueden ahí ir sacando como sus propias conclusiones, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, que tengan un bonito día, bonitas fiestas y bueno, ahí estamos para cualquier cosa para servir, ¿ya? Así que saludos para todos.